Hola, hola, ¿cómo están? Me presento, yo soy Julie Vanessa Riasco Sánchez, soy licenciada en lengua castellana y el día de hoy les voy a estar comentando acerca de la prueba Saber 11 o prueba ICFES, específicamente en la parte de lectura crítica. Entonces, para que tengamos en cuenta, vamos a hablar de 5 cosas muy importantes. Primero, ¿qué evalúa la prueba de lectura crítica? Segundo, ¿cuáles son los tipos de preguntas que maneja la prueba de lectura crítica? Tercero, ¿cuáles son las lecturas que hay en la prueba? Los tipos de textos. Cuarto. Y quinto, vamos a hacer un ejercicio relacionado con la prueba, es decir, que vamos a hacer una de las lecturas que nos aparecen en la prueba, con sus respectivas preguntas para que podamos ver todo lo que vinimos hablando con anterioridad. Bueno, entonces, primero, ¿qué evalúa la prueba? La prueba de lectura crítica del ICFES evalúa un conjunto de habilidades que están relacionadas con la capacidad de interpretar y evaluar los contenidos. Para entender un poco más eso, tendríamos que hablar de los tipos de preguntas. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Los tipos de preguntas son 3 y están muy relacionados con los niveles que maneja la prueba de lectura crítica. Entonces tenemos el tipo de pregunta interpretativo, que se relaciona con el nivel literal, el tipo de pregunta propositivo, que se relaciona con el nivel inferencial, y el tipo de pregunta argumentativo, que se relaciona con el nivel crítico. Entonces, el tipo de pregunta interpretativo, como su nombre lo indica, lo que le pide a usted es que sea capaz de identificar e interpretar partes del texto de manera explícita, ¿sí? Entonces son preguntas tipo, ¿qué dice tal personaje? ¿Qué aparece en el texto? Son preguntas muy sencillas, que generalmente se responden con velocidad y facilidad. Luego tenemos el tipo de pregunta propositivo. Ese está más relacionado con el nivel inferencial, entonces ahí ya le pide que ubique, que comprenda algunas partes relacionadas con el contenido global o también con el contenido específico del texto. Entonces, por ejemplo, si usted está delante de un texto argumentativo, en ese tipo de texto a usted lo que le van a pedir es que identifique la tesis con relación al sentido global del texto, ¿sí? Ahora, eso es lo que generalmente pasa en el segundo tipo de preguntas, pero también existen preguntas del tipo de argumentación que está relacionado con el nivel crítico. ¿Qué quiere decir eso? Ese tipo de pregunta lo que le va a pedir a usted es que reflexione acerca del contenido del texto, pero ojo, no le está pidiendo su opinión, le está pidiendo una reflexión a partir del contexto que le está dando, ¿sí? Entonces, la lectura comprensiva. ¿Qué pasa con las pruebas o qué pasa con la prueba de lectura crítica? La prueba de lectura crítica a usted y en general la prueba saber, la prueba de a usted le pide que haga una lectura comprensiva, no una lectura memorística. Y a veces como estudiantes o como personas que vamos a presentar 68 de Rayuela, donde las palabras son inventadas, como pueden ver. Dice, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo. Bueno, hay una cantidad de palabras que están inventadas ahí. Pero si usted lee el capítulo de forma completa y trata de abstraer algunas de las palabras que están ahí o de lo que está hablando, usted se va a poder dar cuenta de varias cosas. Primero, que hay 2 personas en ese capítulo. Segundo, que son un hombre y una mujer. Tercero, que posiblemente la escena o el capítulo a usted le está hablando de un beso o de un momento de pasión entre esos 2 personajes. Entonces, obviamente este es un caso exagerado, esto no les va a aparecer en la prueba como tal, el capítulo 68 no les va a aparecer, esto es un caso exagerado, pero sí les van a aparecer textos en los cuales van a utilizar algunos conceptos o algunos términos que ustedes no están de pronto con el conocimiento acerca de ellos, pero por esa razón usted no se puede quedar ahí y no puede tener su prueba o no puede de pronto perder tiempo cuando lo vaya a leer, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, de que la prueba
es de una lectura comprensiva y no memorística, debemos hacer otro análisis. Entonces, si las preguntas o los textos que nos aparecen ahí nos piden que hagamos una lectura comprensiva, ¿cuáles son los tipos de textos que nos podemos encontrar en la prueba de lectura crítica? Primero hay que entender que se dividen en dos grupos. El primero es discontinuos, segundo continuos. ¿Sí? Entonces, los discontinuos van a ser todos aquellos que tengan un formato donde utilicen menos palabras y haya mayor cantidad de imágenes. Entonces, si hablamos de infografías, caricaturas, historietas, hablamos de tablas, hablamos de gráficos, todo eso va a ser texto discontinuo. En las últimas pruebas ha sido muy común que se encuentren infografías, al menos una. Ahora, como dato curioso, debemos saber que la cantidad de textos discontinuos es muy baja, ¿sí? Es mucho más alta la cantidad de textos continuos, pero siempre les vamos a dedicar una sección únicamente a los textos discontinuos y vamos a darnos cuenta de que si nos podemos analizar, son realmente sencillos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, tenemos los textos discontinuos, que son los que ya mencioné, y tenemos los textos continuos, que son con los que ustedes más se enfrentan. Están los de carácter literario. En esos vamos a encontrarnos cuentos, fragmentos de novela, vamos a encontrar una que otra fábula, es posible, vamos a encontrar poemas o incluso vamos a encontrar textos del género dramático que van a ser guiones teatrales. Eso es de carácter literario. También de carácter argumentativo y filosófico, de carácter expositivo e informativo, y en eso vamos a entrar en lo que les decía, ya vamos hacia la recta final. Vamos a la parte del ejercicio. Vamos a leer el texto que nos aparece aquí. La idea es que lo podamos analizar. Hay algo que siempre está en discusión y es si se debe leer primero el texto o las preguntas. Como docente con varios años de experiencia en el campo de lectura crítica, les puedo decir de manera personal que mi recomendación siempre va a ser que lean primero el texto, porque eso los va a ubicar en el tipo de texto y los va a ubicar más o menos en qué es lo que les van a preguntar o de qué se les va a hablar, ¿sí? Y van a tener, supremamente importante, una idea global del texto, ¿sí? Porque a veces, muchas de las preguntas, como ya lo vimos, como les decía, vamos a empezar con la lectura de contaminación marina. Dice así: debido a la inmensidad y profundidad de los océanos, hasta hace poco se creía que podrían ser utilizados para verter basura y sustancias químicas en cantidades ilimitadas, sin que esto tuviera consecuencias importantes. Los partidarios de continuar con los vertidos de los océanos incluso tienen un eslogan: la solución a la contaminación es la dilución. En la actualidad, basta con fijarse en la zona muerta del tamaño del estado de Nueva Jersey, que se forma cada verano en el delta del río Mississippi, o en la extensión de 1.600 kilómetros de plástico en descomposición en el Pacífico Norte, para darse cuenta de que esta ideología de la dilución ha contribuido a llevar al borde del colapso lo que tiempo atrás fue un ecosistema oceánico próspero. Existen también pruebas de que los océanos han sufrido a manos del hombre durante miles de años. Sin embargo, estudios recientes demuestran que la degradación, especialmente en las zonas costeras, se han acelerado en los últimos 3 siglos a medida que han aumentado los vertidos industriales y los contaminantes procedentes de explotaciones agrarias y ciudades costeras. Antes de seguir con el segundo párrafo, paremos aquí. ¿De qué nos está hablando este primer párrafo? Nos está hablando de un problema, como su título lo indica, que es la contaminación marina. Nos está diciendo, por años se ha dicho que la solución a la contaminación es la dilución, pero nos expone ejemplos de donde nos damos cuenta de que no es esa la solución.
¿sí? Entonces ahí ya vamos teniendo una idea de qué tipo de texto es el que se nos está presentando. Sigamos. Algunos de los contaminantes más comunes derivados de la actividad humana son los plaguicidas, fertilizantes, químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros sólidos. Muchos de estos contaminantes se acumulan en las profundidades del océano, donde son ingeridos por pequeños organismos marinos a través de los cuales se introducen en la cadena alimentaria global. Los fertilizantes ricos en nitrógeno que utilizan los productores agrícolas en zonas del interior, por ejemplo, acaban en las corrientes, ríos y aguas subterráneas locales y más tarde se depositan en los estuarios, bahías y deltas. Este proceso de nutrientes puede provocar un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno del agua, lo cual genera zonas en las que no puede haber vida marina o apenas existe. Los científicos han descubierto 400 zonas muertas con características por todo el planeta. Los humanos comienzan a percatarse de la insostenibilidad de la filosofía de la dilución. Muchas leyes nacionales y protocolos internacionales prohíben en la actualidad el vertido de sustancias nocivas en los océanos, si bien su aplicación es a menudo incierta. Se están creando santuarios marinos con el fin de mantener ecosistemas marinos pristinos. Asimismo, se están llevando a cabo iniciativas aisladas que han logrado cierto éxito en la restauración de estuarios y bahías. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, lo segundo que nos dice el segundo párrafo, continúa con las razones por las cuales la contaminación no ha sido solucionada y lo que está haciendo es crearse otro foco de contaminación con la contaminación marina. Podemos entender varias cosas de este texto. Primero, la contaminación marina es un problema generado por el hombre, dado que hay un alto nivel de consumo y se cree que una forma de solucionar ese consumo, de solucionar esa contaminación que ya hay en otros espacios, es vertir al agua y generar una dilución. Pero con el paso de los años se ha evidenciado de que eso no es así. Entonces, ¿qué está haciendo este texto? Nos está exponiendo las razones por las cuales la contaminación marina aún se mantiene, ¿sí? O aún está presente. O por qué razón aún hay problemas a nivel de contaminación y no hay soluciones de manera grande o de manera inmediata. Ahora, en la última parte nos habla de las posibles soluciones y nos habla incluso de leyes que han sido planteadas y que no han sido llevadas a cabo de la manera correcta. Teniendo eso en cuenta, que estoy parafraseando lo que dice el texto, teniendo eso en cuenta, podemos decir que el texto es de carácter expositivo informativo, ¿sí? No nos está presentando una opinión. ¿Qué quiere lograr el autor? Pues si es un texto de carácter expositivo informativo, lo que desea lograr el autor va a ser exponer y hacer que nosotros, como lectores o el lector que se enfrente al texto en determinado momento, entienda y adquiera un nuevo conocimiento. Eso hace un texto de carácter expositivo, ¿sí? Hacer que el lector conozca, aprenda una temática nueva o un tema nuevo de lo que se está leyendo, ¿sí? De las preguntas y dice, bueno, ¿qué tipo de texto es? Este tipo de texto es expositivo. ¿Qué quiere hacer el autor? El autor quiere hacer, en este caso, exponer, presentarme un tema nuevo y que yo lo pueda entender, ¿sí? Y hay alguna palabra que desconozca, en este caso, posiblemente una o dos, que es, según el contexto, si estoy en la capacidad de buscarlo bien, si estoy en la capacidad de definirlo según lo que dice el texto, también perfecto. Ahora, eso es un ejercicio muy bueno cuando usted está estudiando apenas para la prueba, ¿sí?
Va a ser algo que obviamente usted va a decir, ay, pero es que me toma tiempo, pero ahora es que usted tiene el tiempo. Durante la prueba usted no lo va a tener. Entonces, si usted lo hace, cuando menos piense de manera rápida, va a estar en la capacidad de definirlo y va a hacerlo más de fácil, ¿sí? Listo, entonces teniendo eso en cuenta, algo que se nos olvidaba y que generalmente cuando estamos frente a la prueba no hacemos, debemos detenernos un momento para leer la referencia. Hay muchas preguntas y últimamente la prueba está haciendo preguntas con relación a la referencia. Pasamos a las preguntas. Entonces, miremos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados puede considerarse la antítesis del argumento central del texto? Es decir, de la idea que está presente en el texto. Cuando decimos antítesis, sería lo opuesto, ¿sí? Entonces, tenemos las opciones. A, la respuesta al problema de la contaminación es la dilución. B, las iniciativas dirigidas a la protección marítima son casi inexistentes. C, los océanos han sido contaminados por los hombres durante miles de años. D, los humanos han comenzado a advertir la insostenibilidad de la filosofía de la dilución. Vamos a hacer algo. En lectura crítica, lo ideal es que usted siempre descarte, de que se vaya a la que menos probabilidad tiene de ser a la que en definitiva es. Entonces, teniendo eso en cuenta, podríamos descartar con facilidad la C. ¿Por qué? Nos dice, los océanos han sido contaminados por los humanos durante miles de años. ¿Eso es algo que nos dice el texto? Sí, pero ese sería el tema central del texto, no. Recuerden que nos está diciendo la contaminación marina es o está relacionada con el problema de que siempre se ha pensado de que la solución a la contaminación era la dilución, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que ahí ya les adelanté un poquito de cuál es la posible respuesta. Pero entonces, descartemos otra, la B. Las iniciativas dirigidas a la protección marítima son casi inexistentes. Hay iniciativas, sí, pero no se han llevado a cabo, ok, pero eso no es la idea opuesta a lo que plantea el texto. Incluso eso está ahí presente en el texto, ¿sí? Entonces nos quedamos con la A y la D. Les voy a dar 5 segundos para que piensen cuál de las dos sería. ¿Ok? Entonces tenemos la D, los humanos han comenzado a advertir la insostenibilidad de la filosofía de la dilución, o la A, la respuesta al problema de la contaminación es la dilución. Ojo, estamos viendo que el argumento central está relacionado con la contaminación y la problemática de la dilución, sí, pero al fin y al cabo, lo primero de lo que nos está hablando o el tema central está relacionado con la contaminación marina. Por ende, la A no abarca a plenitud todo lo que plantea el texto para que sea una antítesis, ¿sí? Recuerden, la antítesis, lo opuesto, o sea que tenemos que buscar la que abarque de manera general o de suprema importancia. La D nos dice, los humanos han comenzado a advertir la insostenibilidad de la filosofía de la dilución. Sí, lo están viendo, pero ese no funciona como el argumento central, ¿sí? Entonces, si no funciona ese como el argumento central, pues tampoco va a ser la antítesis. Por ende, la antítesis del argumento central va a ser la A, ¿sí? Nos dice, la respuesta al problema de la contaminación es la dilución. Espero que les haya ido súper bien con eso. Vamos con la segunda pregunta. El enunciado, los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características por todo el planeta. Miren esta pregunta. Solamente nos coloca un enunciado y las opciones nos van a decir qué es lo que está haciendo ese enunciado.
si está, bueno, en este caso, apoyando, refutando, controvirtiendo, ¿sí? Entonces vamos a ir desglosando. Los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características por todo el planeta. A. Refuerza la postura de aquellos que promueven la ideología de la dilución. B. Convierte la tesis sobre el incremento alarmante de la contaminación marítima. C. Apoya el argumento de la contaminación marítima a causa de la actividad humana. Y D. Refuta la creencia popular de que la contaminación marítima es un fenómeno reciente. Deben tener algo en cuenta. Vuelvo y les digo, vamos a descartar. ¿Qué es lo que está haciendo esa frase, ese enunciado? Refutar, que sería llevar la contraria o presentar una oposición. Dice, refutar la creencia popular de que la contaminación marítima es un fenómeno reciente. Ni nos está dando relación con lo que es reciente, ni en realidad nos está dando es un dato estadístico, entonces no podría ser la opción de respuesta correcta. Por eso la vamos a descartar. Quiero que se tomen unos segundos e intenten descartar ustedes una desde su casa o desde donde nos estén viendo. ¿Ok? Vamos a ver si descartamos la misma o si la que ustedes descartaron no era. Acuérdense que estamos en el ejercicio de descarte para poder llegar a la opción correcta. Bueno, entonces descartemos la B. Controvierte la tesis sobre el incremento alarmante de la contaminación marítima. Ese controvierte vendría a ser como genera también oposición o debate alrededor de el incremento que hay de la contaminación marítima. Pues en realidad lo que nos está diciendo es que sí hay un incremento, ¿sí? Y está utilizando eso como evidencia. O sea que esa no sería la opción correcta. Ahora, nos quedamos con la A y con la C. Espero que esas dos hayan sido sus últimas opciones. Tenemos la A. Refuerza la postura de aquellos que promueven la ideología de la dilución. O la C. Apoya el argumento de la contaminación marítima a causa de la actividad humana. Si nos está diciendo de que se descubrió que hay 400 zonas más presentes con relación a la contaminación marítima y nos está diciendo que hay una postura, la A nos está diciendo que hay una postura para que se siga promoviendo la dilución, no tendría relación, ¿sí? No está relacionándose ese enunciado con la dilución. Antes nos está diciendo, venga, estamos haciendo mal. O sea que la A no sería la correcta. ¿Qué nos deja eso? La opción correcta es la C. Espero que... Bueno, entonces ya hicimos el análisis del texto, respondimos las preguntas, estamos llegando a la parte final de nuestro video. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes me dejen aquí abajo o que hagan en sus casas las siguientes dos preguntas que yo les voy a dejar. Primero, ¿cuál es el tipo de texto que más se le dificulta? Y ahí mismo, esa es una sola pregunta, ¿y cuál sería el tipo de texto que le gustaría estudiar en nuestro próximo encuentro o en nuestra próxima ocasión? Y segundo, ¿qué tipos de pregunta fueron las tres que acabamos de ver? Según lo que yo les expliqué al inicio del video. La idea es que esto lo tengamos claro para que así, cuando nos enfrentemos a la prueba, sepamos, bueno, qué es lo que quiere esta pregunta, qué es lo que debo responder, ¿sí? Por eso hice énfasis y tomé el espacio para podérselos explicar. Entonces, repito las preguntas. Primero, ¿cuál es el tipo de texto que más se le dificulta y cuál es el que quisiera ver en nuestro próximo encuentro? Y segundo, ¿cuáles son los tipos de pregunta? Ahora, no siendo más, espero les haya gustado. Ha sido un placer acompañarlos en esta ocasión. Espero hayan aprendido y si tienen alguna duda o preguntas, no olviden dejarlas en la parte de abajo. Estaré pendiente y les estaré respondiendo. Que estén muy bien. Chao, chao.